El último tren. Martina caminaba lentamente por el andén de la estación de metro, mirando el reloj en su muñeca. Eran las 11:45 de la noche, y ya no quedaba casi nadie. El murmullo lejano de las conversaciones y el ruido de los trenes llegaban apagados, como si todo a su alrededor estuviera envuelto en una capa de silencio. Había quedado trabajando tarde en la oficina y no podía esperar a llegar a casa para descansar. Al principio había pensado que tomar un taxi sería lo más rápido, pero el frío nocturno la había convencido de que el metro era una mejor opción. La estación de metro estaba casi vacía, salvo por un par de personas dispersas por el andén, que esperaban en silencio, mirando hacia el túnel oscuro donde el tren debía aparecer. Martina se ajustó la bufanda alrededor del cuello, protegiéndose del aire frío que se filtraba por las ranuras del techo. El lugar tenía algo inquietante, como si las paredes de concreto y los tubos de metal, oscuros y sucios, respiraran lentamente con el ritmo de la ciudad. En su mente, Martina no podía dejar de pensar en lo rápido que había pasado el día. Se sentó en uno de los bancos metálicos, justo al borde de la plataforma. Miró su teléfono, verificando si había algún mensaje de su amiga que la esperaba en casa. No había nada. Sin embargo, algo en el ambiente de la estación le inquietaba. No podía identificar exactamente qué era, pero había algo raro, una sensación de presión que se acumulaba poco a poco. El lugar estaba demasiado tranquilo para ser un metro a esa hora. El silencio se sentía extraño, casi pesado. A lo lejos, en el túnel, Martina escuchó el sonido de un tren acercándose. Se levantó y se acercó al borde de la plataforma, mirando la luz distante que se deslizaba por el túnel negro. Pero en ese momento, algo captó su atención. Al fondo, cerca de las escaleras, una figura se movía lentamente. Era una silueta borrosa, como si estuviera desdibujada por la oscuridad. Pero Martina sintió una rara incomodidad al observarla. La figura se movía hacia ella, pero con una lentitud extraña, como si cada paso fuera un esfuerzo interminable. No parecía que estuviera caminando por la estación con prisa, como la mayoría de los viajeros, sino que su andar era vacilante, casi como si flotara. Martina entrecerró los ojos para intentar identificar mejor a la persona, pero la figura desapareció de su vista detrás de una columna del andén. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. No estaba acostumbrada a estar sola a esa hora, y la estación de metro, con su luz tenue y su ruido lejano, era un lugar ideal para que la mente jugara trucos. Intentó relajarse y volvió a mirar al túnel, donde el tren estaba ahora mucho más cerca, pero entonces, de nuevo, la figura apareció, esta vez mucho más cerca de ella. Martina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La figura, ahora claramente visible, no parecía humana. Era alta, desgarbada, con un largo abrigo negro que rozaba el suelo. Su rostro estaba oculto en la sombra de una capucha, pero Martina pudo ver que sus manos, largas y delgadas, estaban extendidas hacia ella, como si la estuviera invitando a acercarse. La sensación de incomodidad se convirtió en miedo puro. El tren llegó al andén con un estruendoso chirrido, las puertas se abrieron, pero Martina no podía apartar la mirada de la figura. Su cuerpo se movió instintivamente hacia el interior del vagón, pero algo la detuvo, el ruido que hacía la figura al caminar. Era el sonido de un arrastre, como si sus pies no tocaran el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura estaba justo en la entrada del tren, bloqueándola, y las puertas se cerraron de golpe. Martina retrocedió, desesperada, intentando comprender qué estaba sucediendo. El tren arrancó con un zumbido metálico, pero cuando Martina miró nuevamente, vio que la figura seguía allí, parada en la estación. Inmóvil, observándola con una intensidad que le helaba la sangre. No importaba lo lejos que estuviera, ella podía sentir sus ojos clavados en ella, observando con una atención perturbadora. La sensación de ser perseguida se instaló en su pecho. No era una paranoia, era algo real, algo que podía sentir en su piel. Martina bajó la cabeza, tratando de ignorar el creciente miedo que la consumía. ¿Era posible que alguien la estuviera siguiendo? A medida que avanzaba por el andén, el sonido de pasos detrás de ella comenzó a volverse claro, nítido.
Eran pasos lentos, pero firmes. Aceleró el paso, pero los pasos seguían su ritmo, siempre detrás de ella. Martina comenzó a correr, un impulso frenético de escapar, sin mirar atrás. Las escaleras hacia la siguiente plataforma parecían interminables, pero cuando llegó al final, no vio nada. Aliviada por un segundo, miró hacia el túnel, y allí, en la penumbra, vio las luces de otro tren acercándose. Con el corazón acelerado, se dirigió a la siguiente estación, y al entrar en el vagón, se sentó con una respiración entrecortada. El tren arrancó, pero ella no podía dejar de mirar a su alrededor. Cuando el tren finalmente llegó a su estación, Martina se levantó con la piel cubierta de sudor frío. Al bajar, se dio cuenta de que la figura nunca había estado en el tren. No la había visto en todo el trayecto, y la estación estaba completamente vacía. Su mente jugaba con ella, pero el miedo seguía apoderándose de su cuerpo. Caminó rápidamente hacia la salida, y cuando vio la luz de la calle, un suspiro de alivio salió de su pecho. Estaba a salvo, pensó. Ya casi llegaba a su casa. Pero antes de cruzar la calle, miró hacia atrás, por el reflejo de los vidrios de la estación. Y allí, en la puerta del metro, vio la sombra de la figura, inmóvil, observándola. Martina cerró los ojos, sintiendo como su corazón se aceleraba nuevamente, y sin pensarlo, corrió hacia su casa, con la sensación de que algo, o alguien, la estaba persiguiendo, siempre, desde las sombras. El tren nocturno. Era una noche fría y oscura cuando Andrés, un joven ingeniero, decidió tomar el tren nocturno para regresar a su ciudad natal. Había estado en un viaje de negocios que lo había dejado agotado, y la opción del tren parecía la más cómoda. El reloj de la estación marcaba las 11:45 de la noche cuando llegó al andén. La estación estaba vacía, solo algunos empleados de turno que se movían por los pasillos y unas cuantas luces parpadeando, dándole un aire sombrío al lugar. El tren estaba allí, aparentemente esperando, con sus luces tenues iluminando los vagones. Era un tren antiguo, con detalles dorados y ventanas de madera, que parecía salido de una época pasada. Andrés se detuvo un momento al observarlo, sintiendo una extraña inquietud, pero no le prestó mucha atención. La fatiga lo había envuelto por completo, y su único deseo era llegar a casa. Subió al tren, encontró su asiento en uno de los vagones y se acomodó. La luz en el interior era débil, apenas suficiente para leer o distinguir los rostros de los otros pasajeros. Había un silencio pesado en el aire. Los pocos viajeros parecían sumidos en sus propios pensamientos, sin intercambio alguno. Andrés se recostó, cerró los ojos y se dejó llevar por el suave movimiento del tren. Conforme avanzaba la noche, Andrés empezó a notar que algo no estaba bien. En primer lugar, el tren no parecía detenerse en ninguna estación. Pasaron horas y el paisaje fuera de la ventana seguía siendo el mismo, un oscuro vacío de campos y bosques, sin señales de vida. Andrés intentó relajarse, convencido de que la fatiga lo estaba jugando una mala pasada. De repente, un extraño sonido rompió la quietud, un susurro suave, como un murmullo distante. Miró a su alrededor, pero los pasajeros no parecían inmutarse. Todos seguían sentados, como si no lo hubieran escuchado. El murmullo se hizo más claro, ahora parecía provenir del vagón contiguo. Andrés decidió levantarse y explorar. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Al llegar al siguiente vagón, se encontró con una escena desconcertante, un grupo de personas que parecía en trance, mirando hacia una figura central que estaba de espaldas a él. Era un hombre alto, vestido con un traje de antaño, cuya presencia parecía llenar todo el vagón con una energía pesada. El hombre, al darse cuenta de que Andrés lo observaba, giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sin ojos, con profundos vacíos donde deberían haber estado. La figura sonrió levemente, pero sus labios no se movieron. La sonrisa era más una distorsión, como si fuera una máscara rota. Andrés retrocedió, pero algo lo paralizó. Un sentimiento de terror lo invadió, pero algo lo obligaba a mirar hacia el hombre. ¿Vienes a unirte?, preguntó la figura en un susurro.
La voz no parecía provenir de sus labios, sino de algún lugar profundo y oscuro en el aire. El tren comenzó a moverse más rápido, y la figura desapareció en la penumbra, dejando a Andrés completamente helado. Decidió regresar a su asiento, pero cuando lo hizo, algo más estaba fuera de lugar. Las puertas del tren ya no eran las mismas, las ventanas parecían distorsionadas, y las luces titilaban de manera errática. La sensación de que el tren no iba a ninguna parte, que se encontraba atrapado en una especie de limbo, era abrumadora. Poco después, los pasajeros comenzaron a moverse. No de manera natural, sino como si estuvieran siendo controlados. Se levantaron y comenzaron a caminar hacia las puertas de cada vagón, sus rostros ahora distorsionados, con miradas vacías y vacilantes. Andrés intentó hablar con uno de ellos, pero la persona no respondió, solo lo miró fijamente y luego siguió su camino. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, como si cientos de voces susurraran al unísono. El tren parecía girar en círculos, pero nunca se detenía. Andrés buscó una salida, pero todos los pasillos parecían alargarse más y más. Nada tenía sentido. El tiempo parecía haberse detenido, el aire se volvía denso, pesado, como si una presencia desconocida estuviera controlando todo. Desesperado, Andrés se acercó a uno de los vagones donde vio una puerta de salida. La puerta parecía nueva, sin el desgaste que las otras presentaban. Pensó que podría ser su única oportunidad de escapar. La abrió y dio un paso hacia afuera. Sin embargo, en lugar de salir al mundo exterior, se encontró en una estación desierta, de la que no recordaba haber pasado. La estación era completamente diferente a la de donde había subido el tren. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a algo podrido. En el centro de la estación, había un reloj antiguo que marcaba la misma hora en la que había comenzado su viaje. El tren, ahora fuera de la estación, seguía su ruta, pero su sonido era apagado, como si se desvaneciera en el horizonte. Andrés regresó rápidamente al tren, solo para darse cuenta de que no había ningún conductor, ni empleados, ni otros pasajeros. Todo estaba en silencio, y el tren seguía avanzando sin rumbo. En ese momento, una única conclusión se le ocurrió: el tren no estaba en el tiempo que conocía. Estaba atrapado en una dimensión paralela, un tren sin destino, y los pasajeros, como él, eran almas perdidas. La figura del hombre sin ojos apareció nuevamente frente a él, esta vez mucho más cerca. «No hay escapatoria», dijo con una voz que resonaba en su mente. «Te has unido a nosotros». El tren siguió su curso en la noche infinita, mientras Andrés, ahora parte del misterioso grupo, se convertía en otro de los pasajeros sin rostro, atrapado en el interminable viaje del tren nocturno.